Tebatec presenta Impacto de la insuficiencia venosa crónica en México. Hola y bienvenidos, yo soy la doctora Jackie López y hoy tenemos de invitado al doctor José Alejandro Espejel Blancas. Él es angiólogo y cirujano vascular y vamos a hablar qué es la insuficiencia venosa crónica y el impacto que está teniendo en México. Bienvenido, doctor Alejandro. ¿Cómo está? Gracias por el espacio y el tiempo. Doctora Jackie, al contrario, es un gusto para mí el estar aquí con ustedes. Claro que sí. Vamos a empezar. Quisiera saber de sus palabras qué es la insuficiencia venosa crónica y vamos a ir empezando a indagar en el tema. Bueno, como su nombre lo dice, la insuficiencia venosa es la incapacidad de las venas para realizar su función. El trabajo de las venas consiste en regresar la sangre de cualquier parte del cuerpo hacia el corazón. Les recordaré que el sistema circulatorio funciona como una bomba. Entonces, las arterias se encargan de proporcionar los nutrientes necesarios, por lo que están cargadas de oxígeno. Una vez que han repartido ese oxígeno, tienen que regresar al lado derecho del corazón por medio de las venas. Esa es la función esencial de las venas. Ok, ahora, ¿cuáles serían los factores de riesgo para que usted vea en consulta a un paciente que diga probablemente tiene insuficiencia venosa crónica o padecerá en un futuro insuficiencia venosa crónica? Muy buena pregunta, porque existen antecedentes que nos pueden orientar. Por ejemplo, la edad. A mayor edad tenemos mayores posibilidades de tener esto. Es un padecimiento que es raro en la infancia y va aumentando gradualmente hasta la edad adulta. Se supone que a partir de los 50 años el 50% de la población tiene algún grado de varices e insuficiencia venosa. Otro de los factores es el sexo. Predomina en el sexo femenino en una proporción de 4:1 generalmente. La ocupación, aquellas actividades o profesiones que tenemos que llevar de forma sentado o parado por mucho tiempo, es un factor de riesgo. La multiparidad, aquellas mujeres que tienen el antecedente de 3 o más embarazos, seguramente van a tener algún grado de insuficiencia venosa y de varices. Ok, y estaba diciendo que está relacionado con la edad. Entramos un poquito en la fisiopatología y para el público es cómo se va desarrollando esta enfermedad por nuestro cuerpo. ¿Por qué sería la edad? ¿Empieza a perder la función en algún momento las venas o se empiezan a dañar por la edad o cronológicamente? Por los factores de riesgo antes mencionados, por ejemplo, si una persona después de los 20 años está mucho tiempo parado, eso es estar sometiendo a las venas a un aumento de presión. Si a eso le agregamos que las venas tienen en su interior unas válvulas que actúan a manera de represas y la sangre es impulsada por el movimiento muscular de las pantorrillas y los movimientos de inspiración y expiración. Cuando alguno de esos mecanismos falla o la misma válvula por una falla intrínseca de ella, hace que esa sangre que suba a la vez descienda, convirtiéndose en un círculo vicioso. Entonces podemos decir que el origen es una falla, por eso se llaman varices primarias. Generalmente es una falla en la pared de la vena o en las válvulas venosas. Ahora, ¿y cuáles serían los síntomas o los signos que presentaría un paciente al empezar a presentar insuficiencia venosa crónica? Bueno, los principales signos es un aumento en el tamaño de las venas. De hecho, por definición podemos decir que una varice es la dilatación venosa superficial en cuyo interior la sangre circula contracorriente. Esa es la definición más aceptada de la OMS y si la analizamos es realmente lo que sucede. ¿Cómo sabemos? Pues la paciente o el paciente ve que sus venas son cada vez más aparentes, que se notan más. Después de un tiempo esas venas siguen aumentando, pero además ya le salieron otras. Después de eso se pueden agregar los síntomas. Las características son un dolor señalado como ardor, piernas pesadas, cansancio, pesantez, prurito o comezón, y en estadios tardíos de la enfermedad ya tenemos que se nos empieza edema de los tobillos.
Okay, hasta llegar a los grados máximos de la enfermedad, que es la aparición de las úlceras venosas. Exacto, ya cuando estamos en estadios avanzados, que en la clasificación universalmente utilizada hablamos de una clase 6. Ok, y ahora, para que ustedes hagan el diagnóstico, mencionaba que después de los 50 años, aproximadamente el 50% de la población va a empezar a tener signos, síntomas o ya presentar como tal la enfermedad de insuficiencia venosa. ¿Cómo ustedes diagnostican per se la enfermedad o previenen la enfermedad? Bueno, el diagnóstico es inminentemente clínico, tomando en consideración esto que te acabo de decir. Decíamos en el hospital que es un diagnóstico de pasillo, ¿no? El médico o cualquier persona que vea a una persona, generalmente mujer. ¿Y por qué digo mujer? Pues porque usan falda, ¿verdad? Si usamos pantalones no se nos va a ver. Puede decir, esta persona tiene varices y estará diciendo la verdad, ¿verdad? Por la definición que dijimos, son venas dilatadas. Entonces el diagnóstico es eminentemente clínico. Y si a eso le agregamos ya como médicos en la semiología, señora, le arden los pies, se siente cansada, tiene comezón, le dan punzaditas, hormigueo, pues ya tenemos el diagnóstico de varices primarias. Ya después nos faltaría clasificarlas, ¿verdad? Pero el diagnóstico se hace inminentemente clínico. Ok, ¿algún punto o algo que pueda destacar que sea preventivo para las varices? Bueno, la única medida preventiva actualmente conocida es el uso de soporte elástico. Las medias elásticos constituyen una medida eficaz para prevenir, principalmente en los casos de las personas que tienen los factores de riesgo antes mencionados. Por decir algo, nosotros somos cirujanos, pues sería conveniente cuando vamos a operar estar inmóvil en una posición más de 3 o 4 horas, usar medias elásticas. Los policías, los peluqueros, gente que va a pasar mucho tiempo de pie, y no nos vamos más lejos, la gran mayoría de los oficinistas permanecen sentados de 8 a 10 horas. Claro, entonces todo eso y el uso de medias elásticas, el hacer medidas de higiene venosa como la dorsiflexión del pie para estimular los músculos de la pantorrilla, estos son mecanismos adecuados de prevención. Ok, ahora, ¿el tratamiento cuál sería? Ya después de haber hecho el diagnóstico, ¿qué pasaría con un paciente con insuficiencia venosa? ¿Cuál sería su tratamiento o su estilo de vida a partir del diagnóstico? Bueno, esa es una pregunta muy importante, porque una vez que tenemos ya hecho el diagnóstico, bueno, nos falta decir que a nivel especialista, pues tenemos que etiquetarlo, ¿no? Nombre, apellido y segundo apellido de la enfermedad, ¿no? Secundaria pero si vamos de tratamiento, podemos empezar por lo más sencillo, el tratamiento médico, que es las medidas de higiene venosa, es decir al paciente que trate de levantar las piernas por encima del nivel del corazón 3 veces al día durante 15 a 20 minutos, que use medias de compresión elástica, que no use ropa apretada y que tenga un poquito más de movilidad. Si hay obesidad hay que controlarla, y son medidas muy sencillas, universalmente conocidas como medidas de higiene venosa. Ahora, la tecnología actualmente, ¿cuál es el papel que está tomando dentro de su especialidad y más específico en la insuficiencia venosa? O sea, se está tomando como una herramienta para el diagnóstico y para el tratamiento. Bueno, para el diagnóstico tenemos el ultrasonido Doppler, que desde hace muchos años y con el advenimiento de equipos cada vez más portátiles, podemos hacer un diagnóstico acertado. Actualmente se considera el ultrasonido el gold estándar para el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de las varices de la insuficiencia venosa. Actualmente no se vislumbra un médico dedicado a esto, quiero decir un angiólogo o cirujano vascular, que no tenga un ultrasonido Doppler en su consultorio. Ok, ahora, ¿usted qué sugeriría o qué viene en áreas de investigación para que el tratamiento, diagnóstico y al final el pronóstico del paciente mejore en los próximos años para la historia de la medicina? Bueno, antes de llegar a la investigación, yo creo que como la gran mayoría de las enfermedades, lo primero es la prevención.
¿no? Trabajar que desde las bases, en este caso las bases quiere decir los médicos generales, que aprendan a diagnosticar el problema, que traten de implementar los primeros pasos que ya dijimos y referirlos a tiempo con el especialista. Cuando una vez que el paciente, las varices sigue con molestias o siguen aumentando de tamaño, ya sabemos que el único tratamiento que nos va a ayudar es el tratamiento quirúrgico, la cirugía en sus diferentes modalidades. Y en cuanto a tecnología o avances, pues cada vez contamos con más armamento para eso, ¿no? Las técnicas de mínima invasión, como es el láser en angiología, la radiofrecuencia y recientemente otras técnicas denominados MOCA o escleroterapia, que nos ayudan para el tratamiento de esta patología. Me encanta que haya mencionado la prevención porque yo creo que la clave de muchas patologías actualmente se ha olvidado un poco, creo que es el inicio de cualquier tratamiento o de cualquier historia de la enfermedad y pues creo que también es súper importante que nosotros pongamos atención que hay incidencia y prevalencia de esta enfermedad. Entonces, aquí en México sí está impactando la insuficiencia venosa. Creo que tanto médicos como pacientes tenemos que saber de la enfermedad. Le agradezco muchísimo el tiempo, doctor Alejandro, por esta explicación. Podemos hacer 1000 preguntas de esto, entonces si quieren más información, déjenlo en los comentarios y muchas gracias por el espacio y el tiempo, doctor. Al contrario, doctora Jackie, muchas gracias. Nada más quiero hacer énfasis en que efectivamente es una patología bastante frecuente en México, con una gran incidencia y prevalencia, y no nada más en México, en todo el mundo, sobre todo en el mundo occidental. Países europeos gastan gran parte de su presupuesto en salud en la atención de la insuficiencia venosa crónica y sobre todo de sus complicaciones. Repito, la más temida, que es la úlcera venosa. Claro que sí, doctor. Gracias por este mensaje y pues bueno, nos vemos en el próximo capítulo. El paciente debe de consultar a su médico si tiene duda del diagnóstico o tratamiento de esta enfermedad. Debatec presentó